Volvemos con un nuevo especial, esta vez con el tag de los 90, los 10 discos preferidos míos de esa década. Estás en Master of the Universe, bienvenido. Siguiendo con los tags que ya comenzamos hace un tiempo y que lo hicimos con el de los años 80, los 10 mejores discos de los años 80 que por aquí arriba te dejo, vamos hoy a hacer esa continuación que va a ser la de los años 90, los 10 discos preferidos míos de la década de los 90. Pero antes de empezar quiero recordar dos cosas. La primera, que por supuesto te suscribas y que le des a la activación de la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando se sube un nuevo vídeo a Master of the Universe. Y por otro lado, que recordarte que estamos también, que está Master of the Universe también en la plataforma de iVoox, una plataforma de podcast, y que todos los programas especiales, solamente los especiales, que se hacen en Master of the Universe también se están pasando a iVoox, aparte de otros únicos que solamente son para esa plataforma. En la descripción de este vídeo te dejo la dirección al Master of the Universe plataforma iVoox para que tú puedas escuchar e incluso descargar esos podcasts. No pesan mucho, se pueden descargar muy bien incluso en el móvil y de esa manera poder escucharlos cuando quieras sin necesidad de conexión ni nada. Además, con el añadido de que esos podcasts es el mismo audio que estás escuchando ahora aquí, pero con la inclusión de las canciones de las que voy hablando en cada uno de estos especiales. Y ahora sí, empezamos. 1990, la década maldita para muchos, no para mí creo que ha sido probablemente la década donde mejor material de metal en todos los géneros y subgéneros que tenía en ese momento, la mejor década que ha vivido el metal. Creo que muchos de los mejores discos, muchos de los mejores discos de metal y muchos de los mejores discos de cada grupo salieron en esta década, una década que sí que es verdad que estuvo tapada, por decirlo de alguna manera, por otros géneros emergentes que iban saliendo y que se les estaba dando una acogida mediática que a la vez relegaba a un segundo, tercer y cuarto plano al metal. Eso no hizo nunca que el metal se resintiera, sino todo lo contrario. Parece que con esa rabia de sentirse desplazado, de alguna manera, consiguieron sacar mucho material, pero sobre todo muy buen material, y de eso nos vamos a hacer eco hoy, porque yo voy a mostrar los 10 mejores discos para mí, es una opinión. Me ha costado mucho, como siempre, igual que en el de los 80, igual que en el de los 2000, cuando lo haga próximamente, me va a costar mucho elegir solamente 10, pero es lo que hay. Que te cueste significa precisamente eso, que el material es muy extenso y sobre todo muy bueno. Al igual que hice en el tag de los 80, al Master of the Universe ser un canal dedicado al Power Metal, no voy a incluir en este tag ningún disco de ese subgénero de Power Metal, y me baso en las mismas razones que hice en el de los 80. Por un lado, para no estar volviendo a hablar de mismas bandas, mismos grupos que ya seguramente se han reseñado o se reseñarán en el futuro de esos discos o de esas bandas en el canal de Master of the Universe, y por otro lado para que la audiencia, los nuevos suscriptores, los antiguos, vayan también sabiendo cuáles son los gustos que tengo yo fuera del Power Metal, que son bastantes y muy variados. Y eso es porque en esta década salieron discazos de Power Metal. Estamos hablando con casi toda seguridad de la década dorada del Power Metal, los años 90, cuando salieron un montón de bandas, cuando salieron un montón de discazos, tantos que yo me tuve que hacer una lista previa, que van a ir saliendo ahora aquí en pantalla
todas las portadas, pero como no me acuerdo de todas, tengo aquí una lista y la voy a ir leyendo. Y estos son algunos de los grandes discos que salieron en esta década. El Heading for Tomorrow de Gamma Ray, Art of Life de X Japan, el Master of the Ring de Halloween, Imagination from the Other Side de Blind Guardian, Land of the Free también de Gamma Ray, el Holy Land de Angra, el Episode de Stratovarius, Loaded Than Hell de Manowar, el Vision, otra vez de Stratovarius, una maravilla como The Divine Wings of Tragedy de Symphony X, Glory to the Brave, el primer disco de Hammerfall, Legendary Tale de Rhapsody, Angel Far First de Nightwish, el Vainglory Opera de Edguy, Better Than Raw de Halloween, Nightfall y Middle Earth de Blind Guardian, Destiny Stratovarius, Symphony of Chained Lens de Rhapsody, Oceanborn de Nightwish, Theater of Salvation de Edguy, Eclíptica de Sonata Ártica, King of the Nordic Twilight de Luca Turilli. Estos son algunos de los grandísimos discos que salieron en esta década. Comentaba alguien en la caja de comentarios de algún vídeo anterior que estaría bien que fuera haciendo tags más a menudo y también tags más concretos, y creo que tanto este tipo de géneros como este tipo de géneros que van a aparecer en este tag como el power metal en concreto merecen tags muy concretos y muy específicos, probablemente por año o de alguna otra manera de clasificarlo, y ya está en mente y lo estoy preparando para dentro de muy poco. Probablemente el estreno sea cuando lleguemos a los 666 suscriptores, ya va quedando un poquitito menos, pero hasta ese momento no habrá nueva sección dentro de Master of the Universe, ni en el canal de YouTube, ni en la plataforma de iVoox. Así que ya sin más dilación, comenzamos con el primero de los discos de los 90. Después de Beneath the Remains, el cual hablé en el tag de los 80 como uno de los 10 discos mejores de los años 80, los brasileños Sepultura sacaban 2 años después este Arise, un discazo con una brutalidad impresionante, un disco que podemos considerar como el último de la etapa thrash de Sepultura. Un disco que además contiene una de las mejores portadas que ha tenido la banda, a cargo de Michael Whelan, que a la vez también había hecho en ese mismo momento otra de las grandes portadas del metal de todos los tiempos, como es el Call of Death de Obituary. El tercer trabajo de los chicos de Filadelfia, Cinderella, salía a la venta bajo el título de Heartbreak Station en noviembre de 1990. La banda, a pesar de haber nacido bajo el techo del glam metal, con su segundo trabajo, una joya titulada Long Con Winter, que habían sacado unos años antes, le dieron una vuelta de tuerca al sonido glam, introduciéndole otros sonidos como toques de música sureña, con mucho slide guitar, con toques blueseros y sobre todo con la voz maravillosa que siempre me ha encantado, siempre me ha enamorado de Tom Kiefer, que le daba esa particularidad y esa distinción de muchas otras bandas de glam metal. Y es que cuando pensábamos que Long Con Winter era el mejor disco de Cinderella, Heartbreak Station se convirtió en la joya de la corona. Y no solamente fue para mí el mejor disco que grabó nunca Cinderella, sino también es uno de los mejores discos de rock de esta década de los 90. Recuerdo que finalizando el verano de 1990 íbamos unos amigos y yo a la oficina de correos a recoger un pedido que habíamos hecho a una tienda,
Y cuando abrimos esa caja, uno de los discos, el primer disco que pusimos fue el Painkiller de Judas Priest. Cuando lo pusimos y empezó a sonar esa batería del primer tema, el tema homónimo del disco, nos quedamos mirándonos todos y diciendo, ¿qué coño es esto? ¡Qué puta maravilla! Y esa expresión y esa sensación de estás escuchando algo increíble no paró hasta el último tema de la cara B de aquel vinilo. Uno de los mejores discos de heavy metal de todos los tiempos, y no creo equivocarme, si nos ceñimos simplemente al heavy metal concreto como género o como subgénero del metal, para mí es el mejor disco de todos los tiempos, este Painkiller, con un rock hardcore en su mejor momento vocálico, y eso solamente hay que verlo en el tema que da título al disco, en Painkiller. Una banda de Los Ángeles con pinta de pandilleros, con pinta de casi raperos y joperos, haciendo metal. Pues eso era, y sigue siéndolo aún, Suicidal Tendencies. La banda del incombustible Mike Moore habían llamado la atención en el año 87 con un vinilo que compré titulado Join the Army, y a partir de ahí la banda esta me gustó mucho. Un disco que fue superado por el siguiente trabajo de estudio con un título larguísimo que venía a ser algo así como ¿cómo puedo sonreír hoy si no puedo reír mañana? O algo así. Pero es que 2 años después se superaban y conseguían hacer el mejor disco que ha hecho Suicidal Tendencies en toda su historia, titulado Lights, Camera, Revolution. Un disco que sigue siendo fundamental dentro de la banda. Solo hay que pensar que los directos lo siguen abriendo con el tema que abría el disco, You Can Bring Me Down. Y como nota curiosa, en ese trabajo el bajo lo tocaba un jovencito, Robert Trujillo, conocido ahora a escala mundial por ser el bajista de Metallica. Y si hablamos de la década de los 90 y los mejores discos de metal de esta década, no podemos dejar de nombrar el Rust in Peace de Megadeth. Megadeth, que por cierto es una banda que a mí puedo decir que nunca me ha gustado, pero este Rust in Peace es un oasis dentro de la discografía de Megadeth desde mi punto de vista, que desde el punto de vista de alguien que no le gusta la banda. Y es curioso porque que no te guste una banda, pero que te guste un trabajo de esa banda y lo consideres uno de los mejores discos de todos los tiempos, es algo bastante raro. Pero es que este Rust in Peace, si le tuviera que poner una nota, le pondría un 9,8 o un 9,9, porque es simplemente perfecto. Después de 2 discos divertidísimos, frescos, alegres, muy buenos, como fueron Look at the Cat Dragging y Open Up and Say Ah, los norteamericanos Poison se desprendía de la laca y del maquillaje que los había acompañado en esos 2 primeros trabajos para lavarse la cara y ponerse traje y ponerse un poquitito más serios y más maduros y sacar una auténtica joya titulada Flesh and Blood. Un disco que, pese a su madurez, no dejaba atrás esos temas más divertidos, el caso de I'm Skinny Bad, que lo utilizaron también como video single. Pero si echamos la vista atrás en Open Up and Say Ah, vemos ya algún tema que un poco indica el cambio que en este Flesh and Blood iba a tener la banda. Caso, por ejemplo, de Fallen Angel, es un tema que podría encajar perfectamente en este Flesh and Blood. Un Flesh and Blood que quizás para muchos no sea el mejor disco de Poison, pero para mí sin duda es mi preferido. Y esto se debe a temas como el homónimo Flesh and Blood Sacrifice,
como Ride the Wind, como Valley of Lost Souls, por supuesto con las baladas que siempre Poison ha hecho y las ha hecho de maravilla, como Something to Believe in. Creo que es un disco que es el último gran disco de la banda, de Poison, y que además fue rematado perfectamente con un disco doble directo que sacaron, si no recuerdo mal, el año siguiente bajo el título de Shadow This Life, un discazo en directo brutal. Una historia, un disco conceptual, el primer disco de este tipo de Wasp. La historia de Jonathan se refleja en este impresionante, inconmensurable de Crimson Idol. Al igual que lo que le pasaba, o lo que le pasó a Poison con este Flesh and Blood, creo que Wasp también en estos momentos empieza a alejarse un poquitito de esos sonidos en los que había comenzado, tan rodeados de sangre, tan influenciados por gente como Alice Cooper, y no ya en este The Crimson Idol, sino en el disco anterior, The Herder Children, ya se notaba ese cambio y esa diferencia de sonido con discos anteriores como Inside the Electric Circus o el propio Wasp del principio. The Crimson Idol es una canción dividida en un montón de canciones que va contando esta historia con unas melodías que se van repitiendo puntualmente en algunas partes de todos esos cortes que tiene el álbum y que son necesarias para entender un poquitito que esto es una historia conjunta, un disco conceptual, y creo que es una manera perfecta este trabajo de enseñarle a cualquier persona qué es un disco conceptual o qué es yo me atrevería a decir una ópera rock. Este de Crimson Idol es uno de los mejores trabajos de esta naturaleza que se ha hecho nunca en el metal. Siempre me han gustado Anthrax desde sus inicios. Toda la gente que me conoce sabe que es mi banda preferida de thrash metal. Pero en el año 92, con la salida de Belladonna de la banda, se abría como un periodo de incertidumbre, con preguntas como qué pasará con la banda, cambiarán de estilo, el vocalista nuevo se adaptará, será bueno, estará al mismo nivel. Enseguida esas dudas se disiparon una vez que aparece John Bush en la voz, el vocalista procedente de Amor Saint, y no solamente se disipan las dudas, sino que Anthrax nos regala para mí uno de los 3 mejores discos de toda su discografía. Además, y esto es una cuestión absolutamente subjetiva, para mí Bush es mucho mejor vocalista y mucho mejor frontman que Belladonna. El sonido de Song of the White Noise realmente no cambia mucho con respecto al anterior disco, con Persistence of Time, que es donde yo creo que sí realmente estuvo ese punto de inflexión en el sonido de Anthrax, de pasar de un thrash metal más rápido, más crudo, más old school, si quieren, a un sonido que empezaba a introducir ciertos matices, ciertos tempos que no tenían antes. Aunque sí que es verdad que Anthrax desde el principio ha ido un poquitito por libre, ¿no? Desde las vestimentas, con esas bermudas, esas gorras, muy alejado de la imagen que tenían las bandas de thrash metal de los 80, haciendo colaboraciones y haciendo temas con bandas o con estilos que poco tenían que ver con el metal, como cuando por ejemplo hicieron el Bring the Noise. Con este disco demostraron que no hace falta
ni vestirse de una manera, por supuesto, ni tampoco seguir unos patrones muy marcados, como tenía el thrash metal, para ser uno de los mejores discos de thrash que se ha hecho nunca, como es este Song of White Noise. Que un segundo disco de una banda esté dentro de los 10 mejores trabajos de la década, de una década, o por lo menos en mis preferidos, es algo muy significativo. Pero es que el segundo trabajo de Children of Bodom, de los finlandeses Children of Bodom, titulado Hate Breeder, necesita o debe estar en esta lista por varias razones. Primero porque habían sorprendido a toda Europa con su primer trabajo Something Wild. Y segundo porque hacían una mezcla que no era habitual, mezclando ese death metal que tenía claras influencias de Suecia con power metal, con una imagen a veces glam de su líder, Alexis Laiho, y con sonidos que a veces se podían acercar al heavy metal, a veces se podían acercar al black metal, o sea, tenían una especie de abanico bastante amplio dentro del sonido, donde predominaba sobre todo eso, ese death metal melódico y ese power, o esas melodías de power, y sobre todo con un predominio del teclado y unos duelos guitarrísticos y de teclado entre Alexis Laiho y Jane Warman en los teclados. Y es que Children of Bodom, yo creo que con estos discos ya estaba poniendo la piedra para una especie de nuevo subgénero al que yo todavía no he encontrado un nombre, pero que repitieron ese sonido, ese patrón, otras bandas también, curiosamente finlandesas, aunque de otras partes del mundo también, pero las más que tuvieron notoriedad fueron finlandesas, como el caso de Norder o como el caso de Kalmah, que mantiene un sonido bastante similar a ese de Children of Bodom. Este disco verde, como se le conoce también a este Hate Breeder por la portada, que más o menos es la misma siempre en todos los discos de Children of Bodom, con la muerte con la guadaña, pero con un color que predomina en esa portada. En este caso fue la verde, en el caso del primer trabajo fue la roja. Estos dos trabajos se complementan perfectamente con otros dos para hacer un cuarteto impresionante, donde está probablemente el mejor trabajo de Children of Bodom, que sacaron en el año 2000, Follow the Reaper, el disco azul, y que se cierra con Hey Crew, Their Roll, que es un disco que quizás no hay mucha gente que no lo metería dentro de este grupo, pero para mí pertenece perfectamente a este cuarteto mágico de discazos de Children of Bodom. Y cierro este tag de mis discos preferidos de la década de los 90 con otro segundo trabajo de una banda, como ocurría con Children of Bodom, pero justo estamos en este caso en las antípodas del sonido de los finlandeses. No es un disco de metal, es un disco de rock, y para mí es mi disco preferido de rock de todos los tiempos. Que por cierto, si te parece que debería ser un tag de los 90, como han hecho otros compañeros de Metal Alliance, con discos que no son de metal, también apúntalo, anótalo en los comentarios, pídelo, y si veo que hay bastantes o suficientes peticiones como para hacerlo, estaré encantado de dar mi lista de mis discos preferidos no dentro del metal que hubo en la década de los 90. En este caso estamos hablando del segundo trabajo de Black Crowes, que llevó el título de The Southern Harmony and Musical Companion, una auténtica joya desde el principio hasta el final. Y descubrí a Black Crowes porque en los 90 estaba enganchado a dos discos. Por un lado, el Errol Flynn de los ingleses de Dogs Amore, y por otro lado a una banda también inglesa que había salido su primer trabajo en ese momento, una banda llamada The Choir Boys, y buscando bandas de un corte parecido me tropecé
con el Share Your Money Maker, el primer trabajo de Black Crowes, que tenía un sonido muy parecido a esas bandas que yo estaba escuchando, de Choir Boys, de Dr. Moore, pero además le incluían unos sonidos norteamericanos, sureños, otra vez con slide guitar, con coros que llegaban a recordarte a los coros gospel, con mucho blues, y me pareció un discazo impresionante que no pensaba que fuera a ser superado en su segundo trabajo. 50 minutos de blues rock que crearon los hermanos Robinson, con un Chris Robinson en la voz impresionando, dan sentimiento a todas las canciones, que te ponen los pelos de punta en temas como uno de mis temas preferidos de todos los tiempos, que es Sometimes Salvation, y que convierten a este trabajo en una auténtica obra maestra. Un discazo que es el que hace que cerremos ya este tag de los 90 de mis 10 discos preferidos de la década de los 90. Se quedaron muchos fuera, pero no pueden estar todos. Y para eso también está esta caja de comentarios, para que tú pongas cuáles son tus preferidos, para que pongas, si quieres que se haga un tag de discos que no son de metal de esta década también, y lo haré encantado, para que escribas cuáles son los que tú hubieras puesto, cuáles quitarías de aquí, lo que tú quieras poner. Recuerda también que en la plataforma iVoox vas a tener este mismo audio, pero con las canciones de cada uno de los discos que he ido reseñando aquí. Y nada más, como siempre, le das al like si te gustó, lo compartes, te suscribes si no lo has hecho, se lo pasas a tus colegas, y nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe. Adiós.